Roca, ¿usted cree que este suceso cambia de alguna manera el panorama político español? Evidentemente lo cambia, es decir, no aceptar que hechos como este cambian el panorama político sería de ciego. Cuando el señor don Jordi Pujol fundó Convergencia Democrática de Cataluña en 1974, desde el minuto 1, el señor Pujol fue el secretario general y don Miquel Roca fue el secretario general adjunto, es decir, el número 2 del partido. Había un presidente del partido que era el señor don Ramón Trias Fargas, pero este era un cargo no ejecutivo. Que el segundo de a bordo era el señor Roca lo demostró que al celebrarse la primera diada catalana autorizada, la de 1976, el encargado de hacer el pregón fue el señor Roca. Catalunya som tots! Som tots els que hi viuen i treballen i que lluitant per la llibertat de Catalunya lluiten també per la seva llibertat. Al formarse el primer grupo parlamentario catalán llamado Minoría Catalana después de las elecciones de 1977, el señor Pujol era el portavoz del grupo de Minoría Catalana y el señor Roca el portavoz adjunto, siendo el señor Roca el ponente de la Constitución en representación de los nacionalistas. Nosotros somos partidarios de esta Constitución que hemos votado y votaremos hasta el final. Y nosotros somos partidarios de la autonomía y de los estatutos que este Parlamento en su momento votará y de nada más, absolutamente nada más. Y nuestra autodeterminación nos lleva a este resultado y solo a este resultado. Yo quisiera insistir sobre ese punto y lo hago con énfasis porque creo que tengo un cierto derecho a hacerlo. He publicado 1000 veces, he escrito 1000 artículos, he hablado en 1000 ocasiones en Cataluña, que es donde deben decirse esas cosas y no aquí, que yo no era separatista, que yo no era independentista, que nosotros nos sentíamos solidarios de una España moderna, democrática y progresista, que íbamos a arrimar al hombro en ayuda de todos, como uno más, siempre que se nos tratara en condiciones de igualdad. Tuvo mucho que ver en conseguir ese encaje de bolillos de que la Constitución dijera que España era una nación única e indivisible, pero a la vez reconociera que había nacionalidades dentro de ella, como el caso de la nacionalidad catalana. Una Constitución tiene que afrontar los problemas vivos, reales y graves que un país tiene planteados en un momento determinado, es decir, en el momento de su elaboración. Querer ocultar que hoy en España un problema grave de los que existen planteados es el reconocimiento o asunción, como se quiera, de la realidad plurinacional española, sería no acometer con éxito la tarea constitucional. Por lo tanto, me parece positivo el hecho de que en el artículo 2 se haya reconocido que España es la resultante integradora del conjunto de nacionalidades y regiones que la integran. Se podrá decir, evidentemente, que esta es una innovación que incluso se presta a cierto confusionismo, porque durante muchos años la imagen que se ha dado de esta unidad española es distinta a la que ahora se forja en el texto constitucional. Pero lo que es evidente es que para nosotros la unidad tiene que ser el resultado de una expresión libre, y esta expresión libre es la unidad basada en la solidaridad, en aquella unidad que no restringe nada, que es respetuosa con la libertad de los demás y que precisamente encuentra su fuerza en el reconocimiento de la personalidad de los distintos pueblos que integran esta gran realidad que es España. Por lo tanto, decir hoy, finalmente, después de muchos años, que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las diferentes nacionalidades y regiones que la integran, lo encontramos un paso positivo, decisivo en la valoración entusiasta, podríamos decir, de este texto constitucional. Es una Constitución que se ha basado sobre la generosidad de muchos, porque todos hemos cedido, todos hemos conquistado algo y algo importante, pero hemos cedido, ustedes saben perfectamente que siempre duele más, siempre se nota más lo que se cede que no lo que se consigue. Cuando en 1980 el señor Pujol deja el Congreso de los Diputados para convertirse en el presidente de la Generalitat de Cataluña, ya por la coalición Convergencia i Unió, en las próximas Cortes, nuestra coalición, formada por Convergencia Democrática y Unión Democrática, el señor don Miquel Roca se convierte en el portavoz de Convergencia i Unió en Madrid, o lo que es lo mismo, en la voz del señor Pujol en Madrid.
ser una sorpresa fins a tal punt que no m'ho creia. Vull recordar que els primers moments d'una certa consternació en l'hemicicle, jo fins i tot els deia als meus companys, estigueu tranquils, que simplement van borratxos, perquè donava la sensació que... Lideró la batalla contra Loapa, que Convergencia ganó en el Constitucional al gobierno central. Lo que yo digo es de que hoy la Loapa causa en sectores que han jugado desde Cataluña y desde otras comunidades fuertemente lo que es el proyecto democrático español, causa un fuerte disgusto y un fuerte distanciamiento. Y cuando llega el gobierno de don Felipe González, fue uno de los portavoces rivales del felipismo, denunciando el control del PSOE de Radio Televisión Española. Lo importante, citémoslo ya, no es cambiar al señor Calviño, sino estudiar los motivos que han hecho posible que un señor Calviño llegue a ser director general de televisión y se mantenga en ella. En el tema de la OTAN, don Miquel Roca fue uno de los defensores de la entrada de España en la Alianza Atlántica. Y al contrario que el PSOE o Alianza Popular, Convergencia y Unión no cambió de opinión. Defendió el sí en 1981 y lo volvió a defender en 1986. Nosaltres vam prendre una actitud en l'any 1981, una actitud que responia a criteris quasi bé històrics, de fidelitat europeista i occidental per part del nostre partit, i no la vairarà el fet de que es produeixi un canvi d'actitud que d'altra banda sempre és de dubtosa fiabilitat, vist com van les enquestes i els estudis al voltant de l'opinió pública. En las elecciones generales de 1986 se produjo el momento que marcaría un antes y un después en la carrera política del señor Roca, que es cuando aceptó aliarse con el señor don Antonio Garrigues Walker para crear un partido político de ámbito nacional que ocupara el espacio de la desaparecida UCD bajo la enseña liberal, el Partido Reformista Democrático, PRD. El PRD ya ha sido inscrito en el registro de asociaciones políticas. ¿Nos puede decir si la inscripción se ha hecho con el apellido reformista? Sí, evidentemente. Es decir, los promotores de este partido lo han inscrito con el nombre de Partido Reformista Democrático y este es el apellido y esta es además la ideología que piensan defender como expresión de un planteamiento precisamente muy aceptado en Europa. Habla usted de los promotores en tercera persona, de otros. Parece ser que su nombre no figura en la relación, en esta relación de promotores. ¿Por qué no? Bueno, porque yo creo que nuestro papel, mi papel y el de mi partido es apoyar, potenciar, estimular, ayudar a que esta opción reformista sea viable. No se trata aquí de empezar con aquello tan típico de liderar personalmente, ni de buscar carismas, ni de confundir al público a través de opciones ya muy hechas. Lo que se trata es de invitar a que muchos vengan a participar en la construcción de este espacio. El señor Roca no se afiliaría al PRD, seguiría siendo secretario general de Convergencia, pero aceptaría ser el candidato del PRD a la presidencia del gobierno en las elecciones de 1986, en un proceso que se conoció como la Operación Roca y donde fue el señor Roca el que dijo que quería que el secretario general del PRD, el presidente del señor Garrigues, fuera don Florentino Pérez, que llegaba como el recomendado de Convergencia. El señor Roca se volcó, por tanto, a hacer campaña no solo en Cataluña, sino en toda España como candidato del PRD a la presidencia del gobierno. Eso le llevó a ser atacado por los otros partidos nacionalistas catalanes, como Esquerra Republicana de Cataluña, que decían que con eso Convergencia había dejado de ser un partido nacionalista. El que el president Pujol, apoyant en el Partit Reformista amb el Ministeri del Barça, estava dient: nosaltres som un partit nacionalista, i ho diu amb una bona fe extraordinària, com si s'ho cregués ell mateix. Però està clar, aleshores tindria que explicar com és possible que un partit nacionalista català es posi d'acord amb els enemics de Catalunya a fora de Catalunya per servir a Catalunya mateixa. También fue criticado por los otros partidos del ámbito del centro-derecha español, que eran Alianza Popular o el CDS del señor Suárez, que no veían futuro a la Operación Roca. Yo he creído siempre y sigo creyendo que la Operación Roca es un proyecto confuso y creo que es un error, que es un proyecto que está dominado por Convergencia y Unión de Cataluña. Digo que creo que es un error el que han cometido, porque creo con toda sinceridad que es un proyecto político que está más a la derecha que mi partido político
Incluso viendo las cantidades que la banca otorga de subvenciones, se pone de manifiesto una cierta similitud con algunos de los planteamientos que pueda tener el señor Roca. ¿A quién? Vamos a ser disminuidos, a aquellos que la sociedad se ha olvidado repetidamente de ellos, porque no chillan, porque no se manifiestan. Nosotros hemos de ser sensibles a las voces de aquellos que sin manifestarse, sin chillar, tienen los problemas más agudos de la sociedad. Que hablen muchos padres que están aquí. Estos tienen razón a la justicia. Por eso, yo os pido que no tenemos por qué resignarnos a la mediocridad. No tenemos por qué resignarnos a la chapuza. Es cierto que existe para todos nosotros un futuro ilusionado, mejor, más esperanzado, más optimista. Por esto, ahora que se habla tanto del voto útil, yo quiero deciros que el voto útil nunca puede ser el de continuar como estamos, jamás, ni puede ser el voto útil el de continuar como estábamos antes, jamás. El voto útil es el del futuro, el de Europa, el de la libertad, el de la modernidad, el del progreso. Este es el voto útil y este es nuestro voto. Lo que nosotros hemos representado se ha confirmado como la única fuerza seria, organizada, permanente, estable en el centro derecha. Fíjese usted la importancia que tuvo una operación como la llamada Operación Roca, aunque ahora por lo visto era la operación de sus amigos, pero no importa nada. Es decir, el financiamiento que tuvo, la presencia que tuvo, bueno, ni un diputado. Los fenómenos regionalistas fuera del País Vasco y de Cataluña han sacado 4 diputados y algunos de los partidos que habían estado antes en coalición pueden comprobar la diferencia. Vamos a hablar a la juventud, a esta juventud que estáis aquí y que lo que pedís es un nuevo lenguaje, lo que pedís es una nueva esperanza. ¿Cómo se os puede pedir ilusión, esperanza, si lo único que se os propone es paciencia también? Todo el lenguaje de la demagogia se ha aplicado a la juventud, todo el lenguaje del engaño se ha aplicado a la juventud, todo el lenguaje de todo aquello que no puede ser para vosotros suficiente se ha aplicado a la juventud. Cuando llegaron las elecciones se vio que el electorado de Convergencia no vio mal aquella pirueta, porque Convergencia subió en las elecciones de 1986, porque se ve que había muchos que querían ver a un catalán en la Moncloa. Pero en cambio en el resto del Estado el resultado de la Operación Roca fue residual. 0 escaños para el PRD, que murió por tanto la misma noche electoral. Miguel, con la operación reformista, ¿eh? No, con la operación reformista simplemente 2 cosas. Yo no tengo la sensación de haber hecho el ridículo y es de lo que más satisfecho me siento de mi actividad política. Porque don Luis Herrero y ustedes a veces dicen estos catalanes, ¿qué viven solos para los catalanes? Pues bien, resulta que hubo un catalán que se paseó por toda España y su propuesta no fue aceptada. Por lo tanto, lo que queda claro es que no fue por falta de interés nuestro que nuestro peso no sea más tenido en cuenta en lo que puede ser. ¿Pero por qué se ofende don Miguel? Yo no me ofende. A ver, no, lo que digo es que como si todos hacemos alguna vez alguna cosa, o un millón de veces, y a uno le sale un mal programa y a otro le sale un buen programa, y a uno le sale... Pero es que como se decía, aquello fue un ridículo. No, si yo quiero decir que ojalá, porque además es una cosa que nos honra mucho a nuestro partido recordarlo, sobre todo porque fue una acción de coraje muy importante en aquel momento. Segundo punto, don Luis sabe, y es falso, sabe que es falso. O sea, sabe que no es verdad lo que dice. Cuando dice que aquello costó 5.000 millones de pesetas, Dios me libre, esta no es ni la campaña de la que han convertido en partido político. Eran 3.000, ¿no? Ni mucho menos. Es decir, fueron muchas cantidades mucho menores y afortunadamente ahí hubo una cosa muy importante. Un partido al que no le fueron bien las cosas, que supo administrar muy bien la derrota. Nadie conoce de un incidente, ni de un enfrentamiento, ni de una discusión. Y esto me parece que sí que es ejemplar. Bueno, lo que sí sé es que ridículo o no ridículo, que cada uno opine lo que quiera, lo llevó con gran dignidad. Antes y después, eso también se lo reconozco. Es la obligación nuestra, nosotros no podemos estar ahí, diríamos, gimoteando por las cosas, no, hay que aceptarlo. No obstante, aquello no fue el fin de la carrera política del señor Roca, y en el Congreso de Convergencia Democrática de 1989, el señor don Ramón Trías es apartado de la Ejecutiva
don Jordi Pujol asciende a la presidencia de Convergencia, y él sí, con una presidencia ejecutiva, y don Miquel Roca asciende a la Secretaría General de Convergencia. Comienza, por tanto, a vérsele como el heredero del señor Pujol. Sí, desde luego, pues con mucho gusto el presidente de la Generalitat me ha ratificado su confianza. Digo ratificado porque yo ya fui consejero en la primera etapa de su primer gobierno y por tanto pues vuelvo como si volviera a casa, ¿no? A trabajar por lo que yo creo que es el bienestar de Cataluña, que además me parece que debe quedar claro que yo lo hago coincidir con el bienestar general español. Buenos días, señor Roca. Buenos días. ¿En qué momento se enteró usted del fallecimiento de Ramón? Debían ser aproximadamente a la 1 y algunos minutos, a 1:15 de la mañana, 1:15, 1:30 de la mañana. Yo acababa de terminar en aquel momento otro meeting multitudinario allí en el Pueblo Nuevo y al salir me dijeron de entrada, Ramón acaba de tener un infarto. Y yo dije, bueno, enteraos de inmediato dónde está, en qué hospital, que yo voy ahí inmediatamente. Y cuando, transcurridos algunos escasos minutos, mientras me despedía de la gente, me llamaron otra vez diciendo, no, ya ha fallecido. Y entonces, pues, fui inmediatamente al hospital de Badalona, donde estaba, y, en fin, allí tuvimos que conocer esta tan triste realidad para todos nosotros. Sigue siendo el portavoz de Convergencia y Unió en el Congreso de los Diputados de Madrid y una pieza clave de la gobernabilidad como partido bisagra. Apoya al gobierno del señor Felipe González en la Guerra del Golfo y apoya al gobierno felipista en la aprobación de la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Corcuera. Este es un proyecto de ley que defiende la seguridad ciudadana desde el estricto respeto a la libertad. Para 1992 es patente que las relaciones entre el señor Roca y el señor Pujol se han deteriorado, entre otras cosas porque el señor Pujol no se decide a nombrarle su sucesor. También se han deteriorado las relaciones del señor Roca con el socio de coalición, don Josep Antoni Duran Lleida, de Unión, que también aspiraba a suceder al señor Pujol. En ese momento el señor Roca decide marcarse una dimisión órdago a finales de 1992 para reforzar su posición. Se confirma el divorcio político entre Jordi Pujol y Miquel Roca. Sin embargo, no le saldrá bien y en 1993 vuelve a ocupar la Secretaría General de Convergencia sin haber conseguido que se le designe sucesor. Així se hace el cambio. Mare de Déu! Com es poden presentar les eleccions dient així se hace el cambio? El que necessitem és el recanvi, en tot cas, però el canvi ja el coneixem. I, per tant, ara tots hem dit visca l'ètica, ara ven la campanya austera, campanya austera. Avui també m'entero de que el PP ja comença a posar les tanques publicitàries, però si no comença la campanya fins al dia 21, i ara estem aquí tots, com podem predicar exemplaritat si nosaltres no la complim? Acepta, por tanto, ser el cabeza de lista de Convergencia una vez más a unas elecciones generales en 1993, tras las cuales apoyará la investidura del señor don Felipe González para un último mandato. Vamos a seguir dialogando en la posibilidad de alcanzar un acuerdo que nos permita, diríamos, mantener un apoyo a la política presupuestaria que deberá presentarse próximamente por el Gobierno, y los avances que se hayan podido conseguir, no obstante, quedan lógicamente supeditados a una valoración global. En 1995 hay elecciones municipales y el señor don Miquel Roca acepta su último reto electoral, ser candidato de Convergencia y Unión a la alcaldía de Barcelona en un momento en el que las encuestas son desfavorables para los socialistas, esperando por tanto conquistar el bastión más importante desde el punto de vista de Cataluña en unas municipales, la alcaldía de Barcelona. Probablemente el señor Roca contaba con que si era alcalde de Barcelona, el siguiente paso podía ser presidente de la Generalitat. Por desgracia para él, en aquellas elecciones municipales, a pesar de que al PSOE le fue muy mal en la mayoría de grandes ciudades, no fue así en Barcelona, donde Pascual Maragall fue reelegido como alcalde. A su vieja experiencia de cogobierno como iniciativa. Decirlo ahora, pero la verdad es que nunca creímos en estas encuestas que iban diciendo que perdíamos, ¿no? El corazón nos decía lo contrario y los votos lo han confirmado, ¿eh? Ha ganado la opción de una Barcelona confiada, tranquila, segura de su futuro y con ganas de saltar para adelante.
Ante esa derrota, don Miquel Roca anunció su retirada política y también, por tanto, su dimisión como secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya. Durant els propers anys, durant els propers 4 anys, serviré a Barcelona amb la mateixa lleialtat que si hagués guanyat. I a partir de demà al matí, un cop superada la tristesa d'aquest moment, amb la mateixa il·lusió que si fos alcalde de Barcelona. Le reemplazó temporalmente el señor don Pere Esteve hasta que en el año 2000 asumió el cargo el señor Artur Mas, que sí consiguió lo que nunca consiguió el señor Roca, que el señor Pujol le designará como su sucesor al frente de Convergencia y Unión y por tanto al frente de la Generalitat de Cataluña. A partir de ese momento, el señor Roca se centró en su labor de abogado y quedó fuera de la política. En el campo político seguramente se le puede considerar alguien que fracasó 3 veces, pero en el campo de los negocios como abogado le fue bastante bien y se hizo millonario, dado que su despacho tenía mucho prestigio entre empresas. Su último gran reto público fue cuando el rey emérito, don Juan Carlos, le encargó que llevara la defensa de su hija en el caso Onós, y el señor Roca consiguió la absolución de la infanta, cargando la responsabilidad del caso Onós principalmente en el señor Iñaki Urdangarín y en su socio el señor Diego Torres, y además denunciando los chanchullos de la acusación popular que llevaban los controvertidos abogados de manos limpias. Nos ofrecieron una solución, para entendernos, no, extrajudicial del tema. Y no la aceptaron. Y no, pero por descontado. Por descontado. Pero no contemplo, ni he contemplado, ni contemplaré jamás ninguna solución al margen de la sede judicial en donde corresponde celebrarse esto. Y todo cuanto se haga al margen de esto será comunicado a quien corresponde. Siempre. Al contrario que el señor Pujol, al producirse el procés, el señor don Miquel Roca no apoyó la independencia de Cataluña en contra de lo que dijo algún periódico en su portada, y se acercó más bien a lo que podría representar Unión Democrática de Cataluña y su viejo amigo el señor Duran Lleida, a defender que debía haber un nacionalismo catalán que no fuera independentista, que no fuera rupturista, aunque ese espacio político, el del nacionalismo no independentista, permanece vacío desde el año 2017, de momento. Señor Roca, sí, se habla mucho de usted ya lo sabe. En los círculos políticos se dice de usted que no se sabe nunca si va o viene. Hay varios tipos de carácter, es decir, los que exteriorizan sus nervios y los que los interiorizan.